Imagina una Galicia de los años 80 donde los barcos descargan pulpo y centollas por el día, pero por la noche entran toneladas de cocaína pura desde Colombia como si fueran sardinas. Nadie se atrevía a tocarlos. Eran intocables. Hablaban bajito en los bares, pero todo el mundo sabía quién mandaba de verdad en las Rías Baixas. Charlín Gama, el patriarca. Manuel Charlín, el cerebro. Sus hijos, sus cuñados, sus primos. Un clan entero que convirtió Vilagarcía de Arousa en la puerta de entrada de la cocaína a Europa. Se les conocía como los Charlines, y durante casi 2 décadas fueron los señores absolutos del narco gallego, hasta que un día, de la noche a la mañana, todo su mundo se derrumbó. Esta es la historia real de cómo cayó el clan más poderoso que jamás pisó Galicia. Todo empezó en un pueblo pequeño, Cambados, donde la mayoría vivía del mar y de poco más. Manuel Charlín Gama era un contrabandista de toda la vida. Tabaco rubio, whisky, café, lo que cayera. Pero cuando llegó la cocaína a principios de los 80, él olió el negocio del siglo. No era un cualquiera. Era listo, frío y tenía una red de confianza que nadie podía romper. Su propia familia. Los Charlín no necesitaban pistoleros de fuera. Tenían a sus hermanos, a sus hijos y a medio pueblo que les debía favores o les tenía miedo. En 1983 ya movían los primeros alijos serios. Barcos madre colombianos esperaban a 300 millas de la costa y lanchas rápidas gallegas, las famosas planeadoras, recogían los fardos en alta mar. 100, 200, 500 kilos por viaje. Y todo llegaba a calas escondidas entre acantilados. La Guardia Civil miraba para otro lado porque muchos agentes también comían de esa mano. Los Charlins pagaban bien, muy bien. Un alcalde, un jefe de puesto, un práctico del puerto, todos tenían su sobre. El dinero empezó a entrar a paladas. Manuel Charlín compró fincas enteras, chalés de lujo, una flota de Mercedes y hasta un equipo de fútbol local. Su hijo José Manuel, el Charlín hijo, se paseaba en Ferrari por Vilagarcía con 22 años. La gente murmuraba, pero nadie hablaba alto, porque si hablabas alto desaparecías. Así de simple. En 1988 llegó el primer aviso serio, la Operación Nécora. El juez Garzón y la policía judicial querían dar el golpe definitivo al narcotráfico gallego. Vigilancias, escuchas, infiltrados, pero los Charlins se enteraron antes. Quemaron pruebas, escondieron barcos y amenazaron a quien hiciera falta. El macrojuicio fue un circo. Testigos que se echaban atrás, pruebas que desaparecían, abogados que compraban a jueces. Al final cayeron algunos transportistas y algún primo lejano, pero los Charlín salieron limpios, más fuertes que nunca. Aquello fue como echarle gasolina al fuego. Se creyeron invencibles. Y lo fueron durante un tiempo más. Los 90 fueron la edad de oro de los Charlins. Mientras España se preparaba para los Juegos Olímpicos y la Expo del 92, en las Rías Baixas entraban cada mes entre 5 y 10 toneladas de cocaína solo por sus rutas. Nadie lo creía posible, pero era real. Tenían contactos directos con el cártel de Cali. Pablo Escobar estaba en guerra con todo el mundo, así que los colombianos buscaban socios tranquilos, que no hicieran ruido. Y los gallegos eran perfectos. Barcos propios, puertos pequeños, gente que callaba, y una familia que nunca traicionaba. El método era una obra de arte. Los barcos madre llegaban de noche, sin luces, a unas 300 millas de la costa. Allí esperaban. Entonces salían las planeadoras, lanchas rápidas con 3 motores de 400 caballos cada uno, pilotadas por chavales de Vilagarcía y Vilanova que apenas tenían 20 años. Un viaje les dejaba 1 millón de pesetas en la mano. Recogían los fardos, 100, 200, a veces 500 kilos, y volvían a toda velocidad. Entraban por calas escondidas, a Cova do Lobo o Carreirón, la playa de Alanzada cuando no había luna. Los esperaban camiones frigoríficos de empresas de marisco que parecían totalmente legales. Abrían la carga de pulpo congelado, metían la cocaína en el fondo, cerraban y salían rumbo a Madrid, Barcelona o directamente a Holanda. La Guardia Civil paraba los camiones, sí, pero los conductores llevaban albaranes perfectos y un sobre para el agente de turno. Todo fluía. El dinero caía como lluvia.
Manuel Charlín Gama compró fincas enteras en Cambados, chalés con piscina en la carretera de Vilagarcía a Pontevedra, un hotel en Sanxenxo y hasta el bar más famoso de la playa de la Concha. Su mujer, Josefa, iba a Madrid a comprar joyas en la calle Serrano y volvía con maletas llenas de oro. El hijo mayor, José Manuel, el Charlín hijo, se paseaba en un Ferrari Testarossa rojo que todo el pueblo conocía. A los 22 años ya tenía 3 pisos, un yate de 15 metros y una discoteca en la carretera de Oak Grove. Los otros hijos no se quedaban atrás. Manuel, Teresa, Óscar, todos con Mercedes nuevos, relojes Rolex y viajes a Canarias cada fin de semana. Pero no era solo lujo, era poder. Los Charlins controlaban ayuntamientos enteros. Alcaldes de Cambados y Vilanova iban a sus casas a pedir consejo antes de tomar decisiones. La policía local miraba para otro lado. Incluso la Guardia Civil de algunos puestos comía de su mano. Si alguien hablaba de más en un bar, a la mañana siguiente aparecía el coche quemado. Si un periodista preguntaba mucho, recibía una llamada. Ten cuidado con la familia, que los niños van solos al colegio. Así de sencillo. Nadie se atrevía. En 1994 llegó otro aviso serio. La Operación Pitón. La Policía Judicial de Pontevedra, con ayuda de la DEA americana, puso escuchas en los teléfonos y siguió los barcos. Grabaron conversaciones donde Manuel Charlín hablaba con Colombia como quien pide pescado fresco. Mándame 2000 kilos para la semana que viene, que hay buena mar. Detuvieron a varios patrones, incautaron 2 planeadoras y encontraron 400 kilos en una nave de Ribadumia. Todo el mundo pensó que esta vez sí caían, pero no. Los Charlins tenían abogados carísimos en Madrid que presentaron recursos, compraron testigos y al final el juez soltó a casi todos por falta de pruebas. Manuel Charlín salió del juzgado fumando un puro y diciendo a los periodistas: «Aquí no ha pasado nada». Y volvió a casa como si tal cosa. Aquello les hizo más fuertes. Empezaron a blanquear a lo grande. Compraron restaurantes en la carretera de Santiago, gasolineras, concesionarios de coches, una conservera de mejillones en Vilaxoán, todo a nombre de primos, cuñados o amigos de confianza. El dinero negro entraba por la puerta de atrás y salía limpio por la caja registradora. Hasta montaron una empresa de transporte marítimo legal que llevaba marisco a Francia y de vuelta traía cocaína escondida en los contenedores. La policía lo sabía, pero no podían probarlo. La violencia también subió. En 1996 un transportista de Vigo intentó quedarse con un alijo. Lo encontraron en un camino de Os al Nés, con 3 tiros en la cabeza y atado con cuerdas de pesca. Nadie investigó demasiado. Otro que habló con la policía apareció colgado en su garaje. «Suicidio», dijeron. Todo el mundo sabía que no. Los Charlins no necesitaban matar mucho. Bastaba con un par de ejemplos para que nadie abriera la boca. En 1997 llegó el primer golpe de verdad al corazón del clan. Un arrepentido, Laureano Ubiña, que estaba peleado con ellos desde hacía años, empezó a hablar desde la cárcel. Contó rutas, nombres, escondites. La policía montó la Operación Calamar. Vigilancias día y noche, helicópteros, barcos de la Armada. En octubre detuvieron a 30 personas, entre ellas a 2 hijos de Charlín. Incautaron 600 kilos en una finca de Vilaboa y encontraron 15 millones de pesetas en una caja fuerte. Parecía el final, pero otra vez no. Los abogados recurrieron, los testigos se asustaron y al final solo condenaron a los transportistas. Manuel Charlín volvió a salir libre en 1999, con 60 y tantos años, pero más fuerte que nunca. La gente empezó a decir que eran inmortales, que la policía nunca los tocaría de verdad, que Galicia era suya. Y durante un tiempo más, lo fue. Suscríbete si te gusta el vídeo. En el año 2000 los Charlins ya eran leyenda. Tenían mansiones con helipuerto privado, caballos pura sangre que competían en Madrid, una cuadra de gallos de pelea valorada en millones. Manuel Charlín iba a misa los domingos en Cambados y saludaba a todo el mundo como si fuera un empresario normal. Nadie le tosía. Pero en Madrid y en Washington ya habían puesto su nombre en la lista negra. La DEA decía que los Charlins eran la puerta número 1 de la cocaína a Europa. Y esta vez no iban a parar hasta verlos caer de verdad. Lo que venía nadie lo esperaba. Ni siquiera ellos. El año 2001 marcó el principio del fin, aunque ellos todavía no lo sabían. En enero, un barco madre colombiano llamado María del Mar fue interceptado a 800 millas de las Canarias con 7 toneladas de cocaína. Los detenidos cantaron rápido. La carga iba para los Charlins. Por primera vez,
La policía española y la DEA trabajaban juntas sin fisuras. No era una operación gallega más, era internacional. Y el objetivo número 1 era Manuel Charlín Gama. Durante meses, agentes de la UDI Greco y del Greco Galicia vivieron pegados a los Charlín. Cámaras ocultas en farolas, micrófonos en los bares que frecuentaban, GPS en los Mercedes, drones sobre las fincas. Grabaron todo. Cómo Charlín hijo cerraba tratos en el parking del Hotel Bahía de Vigo. Cómo Teresa Charlín recogía maletines en Madrid. Cómo el patriarca hablaba desde un móvil que creía seguro con un colombiano llamado Don Víctor. Cada conversación era oro puro. El 14 de noviembre de 2001 llegó la tormenta. A las 5 de la mañana, más de 600 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil entraron al mismo tiempo en 78 puntos de Galicia, Madrid y Portugal. Fue la Operación Temple, helicópteros sobrevolando Cambados, Zodiacs cortando la ría de Arousa, furgonetas blindadas rompiendo puertas. Detuvieron a 52 personas en una sola mañana. Entre ellos, Manuel Charlín Gama, su mujer Josefa, sus hijos José Manuel, María Teresa, Óscar y Melchor, yernos, nueras y hasta el primo que les llevaba el café. Lo que encontraron dejó a los veteranos con la boca abierta. En la casa principal de Cambados, 8 millones de euros en efectivo escondidos en dobles fondos de armarios, 42 relojes Rolex, 300 piezas de joyería valoradas en más de 2 millones y una pistola del calibre 9 milímetros Parabellum con la numeración borrada. En una finca de Vilagarcía, 380 kilos de cocaína pura escondidos dentro de bidones de aceite de motor. En una nave de Os Alnés, 14 planeadoras listas para salir, 3 de ellas con 4 motores de 350 caballos cada uno. Y lo más bestia, en un chalet de San Chencho, detrás de un falso armario, una habitación blindada con 2 millones de euros en billetes de 500, envueltos en plástico y apilados como ladrillos. Pero eso era solo la punta. Durante los registros aparecieron los libros de cuentas reales, libretas donde apuntaban cada alijo, cada reparto, cada soborno. Había pagos a policías locales de Vilagarcía, a un capitán del puerto de Marín, a un funcionario de aduanas de Vigo. Hasta el nombre de un juez de Pontevedra aparecía con la palabra arreglado al lado. La prensa lo llamó el pentotal de los Charlins. Por primera vez tenían la contabilidad completa del mayor clan gallego. En prisión preventiva, el patriarca intentó seguir mandando. Desde la cárcel de Alhama, Manuel Charlín seguía dando órdenes a través de su mujer en los vis-a-vis. Pero esta vez la policía ya no miraba para otro lado. Cada visita estaba pinchada, cada carta fotografiada. Josefa intentó pasar mensajes escondidos en pañales de bebé cuando iba con los nietos. Los pillaron. Intentaron sobornar a un funcionario de prisiones con 200.000 euros. Lo grabaron. Todo les salía mal. El juicio empezó en 2003 y fue una carnicería. Casi 100 testigos protegidos declararon desde detrás de mamparas. Transportistas, arrepentidos, expilotos de planeadoras que ya no podían más con la culpa. Uno contó cómo Charlín hijo lo obligó a punta de pistola a hacer un viaje con el mar en Fuerza 8. O vas o te mato aquí mismo. Otro enseñó fotos de su hermano desaparecido, después de intentar robar medio kilo al clan. La fiscalía pidió más de 300 años de cárcel solo para la familia directa. La defensa intentó lo de siempre. Esto es una persecución política contra los gallegos. Pero esta vez no coló. Las pruebas eran tan brutales que hasta los abogados de Madrid se quedaron sin argumentos. En diciembre de 2004 llegó la sentencia. Manuel Charlín Gama, 20 años y 9 meses de cárcel. Charlín hijo, 18 años. Teresa Charlín, 15 años. Óscar Charlín, 13 años. En total, más de 170 años para el núcleo duro y multas que superaban los 100 millones de euros. Parecía el final. Los medios hablaron del fin de los señores del narco gallego. La gente en Cambados respiró aliviada. Pero los que conocían a los Charlins sabían que con ellos nunca nada terminaba del todo. Y no terminó. Porque mientras el patriarca estaba en la cárcel, alguien tenía que seguir moviendo el negocio. Y ese alguien fue la persona que nadie esperaba. María Teresa Charlín Pomares, la hija mediana, la que siempre había estado en un segundo plano, la que parecía la más tranquila de todos. Pero cuando su padre y sus hermanos cayeron, Teresa cogió el timón y lo hizo mejor que ninguno. Suscríbete si te gusta el vídeo. A partir de 2005, desde la sombra, Teresa empezó a reconstruir la red. Usaba a primos lejanos, a novios de confianza, a gente que no tenía antecedentes.
Cambió las planeadoras por pesqueros legales que descargaban en Marruecos y traían la coca dentro de congelados de merluza. Montó empresas de importación de pescado en Portugal para blanquear. Y lo más importante, prohibió la violencia. Ya no matamos, pagamos, decía. Así nadie hablaba. En 2009 la policía se dio cuenta de que la coca seguía entrando por las mismas rías, pero ya no había tiroteos ni amenazas. Era más discreta, más limpia, más peligrosa. La llamaron la viuda blanca, porque llevaba luto riguroso desde que su padre entró en prisión. Pero en realidad estaba más viva que nunca. Y entonces llegó el segundo golpe gordo. En 2010, la Operación Carabineros. Otra vez cientos de agentes, otra vez registros simultáneos. Esta vez cayeron 42 personas, entre ellas Teresa Charlín y su marido. Incautaron 5 toneladas de cocaína en un pesquero que venía de Venezuela y 18 millones de euros en cuentas de Panamá. Teresa fue condenada a 14 años más, pero incluso desde la cárcel, el clan no se rindió, porque quedaba alguien fuera. Óscar Charlín, el pequeño, el que siempre había sido el tonto de la familia, el que nadie vigilaba. Y resultó que no era tan tonto. Óscar Charlín Pomares, el Benjamín del clan, el que nunca había llevado el peso, el que todos creían el bueno, se quedó fuera de la cárcel en 2010. Tenía 30 y pocos años, cara de niño y una orden clara de su padre desde prisión. Tú mantén la llama viva, pero sin ruido. Y Óscar obedeció al pie de la letra. Empezó de cero, pero con todo aprendido. Nada de Ferraris ni discotecas, nada de amenazas ni tiros. Solo negocios aparentemente normales. Una empresa de congelados en Vilanova de Arousa, una conservera en Oak Grove, una flota de 3 pesqueros de arrastre con bandera portuguesa. La cocaína ya no llegaba en planeadoras que hacían ruido. Llegaba dentro de contenedores refrigerados de merluza y rape que entraban por el puerto de Marín con documentación perfecta. Los colombianos enviaban la mercancía a Brasil, de Brasil a Portugal y de Portugal a Galicia. 3 saltos y nadie veía nada raro. Óscar se rodeó de gente joven, sin antecedentes, universitarios incluso, ingenieros navales que modificaban los barcos para esconder la droga en dobles fondos bajo las entinas, informáticos que encriptaban las comunicaciones, abogados de Santiago que revisaban cada papel. La vieja escuela gallega se había modernizado y funcionaba tan bien que entre 2011 y 2017 entraron más de 30 toneladas sin una sola incautación grande. La policía sabía que algo pasaba, pero no encontraba la grieta. Mientras tanto, en las cárceles, el patriarca envejecía. Manuel Charlín Gama cumplió 75 años en 2016 y empezó a salir en 3er grado. Lo veían pasear por Vila García con bastón, saludando a la gente, entrando al bar a tomar café como si nunca hubiera pasado nada. Los periodistas le preguntaban y él sonreía. Yo ya estoy jubilado, ahora pesco pulpos. Pero todo el mundo sabía que cada tarde, en la finca familiar, se reunía con Óscar y con los abogados para repasar cuentas. El viejo seguía siendo el cerebro. En 2017 llegó el penúltimo golpe, la Operación Mito Pombo. La policía portuguesa interceptó un pesquero con bandera lusa en alta mar. 200 kilos de cocaína escondidos en el doble fondo de la bodega de congelados. Los tripulantes hablaron y señalaron directamente a la empresa de Óscar Charlín. El 12 de abril de 2018, otra vez al amanecer, 300 agentes entraron en 42 puntos de Galicia y Portugal. Detuvieron a 27 personas. Óscar cayó esa mañana mientras desayunaba en su chalet de Sanxenxo. Lo encontraron con el móvil en la mano, enviando un mensaje. Quema todo. Esta vez, las pruebas eran de acero. Facturas falsas, transferencias a paraísos fiscales, mensajes cifrados que los hackers de la policía lograron desencriptar. Encontraron 8 millones de euros en cuentas de Belice y Panamá, 4 pisos de lujo en Lisboa, un hotel en el Algarve y 2 millones en efectivo enterrados en bidones debajo de la cuadra de caballos. Óscar Charlín fue condenado en 2021 a 11 años de prisión y una multa de 28 millones de euros. Por primera vez, un Charlín se quedó sin salida. Pero el clan aún tenía una última carta. En 2019, con el patriarca ya muy mayor y los hijos dentro, apareció una nueva generación. Nietos, sobrinos, yernos que habían crecido viendo cómo se hacía. Jóvenes de 20 y pocos que no conocían otra vida. Montaron una estructura aún más pequeña, más celular. Ya no necesitaban alijos de toneladas.
Trabajaban con envíos de 200 hasta 300 kilos cada 15 días, pero constantes. Usaban drones para vigilar la costa, aplicaciones encriptadas como Encrochat, hasta que la policía las rompió, y criptomonedas para pagar a los colombianos. La cocaína llegaba ahora en veleros de recreo que salían de Brasil como si fueran turistas ricos, o en contenedores de madera tropical que entraban por el puerto de Vigo. Y entonces llegó el golpe definitivo. La operación Halia Carrumeiro en 2023. Durante 2 años, el Greco Galicia y Europol habían estado siguiendo cada movimiento. El 22 de marzo de 2023 detuvieron a 42 personas en Galicia, Madrid y Colombia al mismo tiempo. Incautaron 4.800 kilos en 3 operaciones coordinadas. Un velero frente a las CIES, un contenedor en el puerto de Marín y un camión en la frontera francesa. Entre los detenidos estaban 3 nietos directos de Manuel Charlín y su yerno favorito. Esta vez las condenas fueron rápidas y duras. Penas de entre 8 y 14 años y el decomiso definitivo de más de 60 millones de euros en bienes. El 27 de diciembre de 2023, Manuel Charlín Gama, el patriarca, el hombre que había sido el rey indiscutible del narco gallego durante 4 décadas, murió en su casa de Vilagarcía a los 91 años. Murió en libertad, porque el tercer grado se lo concedieron por edad y enfermedad. El entierro fue una demostración de poder que nadie esperaba. Cientos de personas, coronas de flores de medio narcomundo europeo y una banda de gaitas tocando mientras bajaban el ataúd. La prensa escribió: murió el último gran padrino gallego. Pero la realidad es más cruda. El clan de los Charlins ya no tiene un jefe visible, ni un patriarca, ni mansiones llenas de oro. Pero la red no ha desaparecido. Se ha atomizado. Hoy hay decenas de miniclanes en las rías que trabajan con los mismos métodos que enseñó Charlín, pero sin apellido famoso. Los nietos que no cayeron siguen fuera. Las rutas siguen vivas. La cocaína sigue entrando. Lo que empezó en los años 80 con tabaco rubio y acabó con toneladas de cocaína pura no ha terminado. Solo ha cambiado de cara. Y en las noches sin luna, cuando las lanchas rápidas vuelven a salir de los puertos pequeños, los viejos pescadores de Cambados y Vilanova bajan la mirada y murmuran lo mismo que decían hace 40 años. Los Charlins ya no están, pero esto nunca se acaba. Dicen que cuando enterraron a Manuel Charlín Gama el 29 de diciembre de 2023, Galicia entera respiró aliviada. El último gran padrino había muerto. Las televisiones repitieron la misma frase: se cierra una época. Pero los que conocen de verdad las Rías Baixas se miraron entre ellos y se rieron con esa risa amarga que solo sale cuando sabes que te están mintiendo en la cara. Porque los Charlins no murieron con el abuelo. El clan se rompió en 1000 pedazos, sí, pero cada pedazo siguió vivo. Es lo que pasa cuando llevas 40 años enseñando a 3 generaciones cómo se hace. El ADN del narco gallego ya no necesita un apellido concreto. Está en el agua salada, en los astilleros clandestinos de Ribeira, en los bares de Vilanova, donde los chavales de 20 y pocos escuchan a sus padres contar las historias de antes como quien cuenta cuentos de piratas. Solo que estos piratas eran reales y dejaron millones enterrados. Hoy, 2025, la cocaína entra más que nunca. La estadística oficial dice que en 2024 se incautaron 49 toneladas en toda España. La extraoficial, la que manejan los veteranos del Greco Galicia, habla de que por cada kilo que pillan, pasan 9. Y la mayoría siguen desembarcando en la misma franja de costa que controlaba Charlín, desde Fisterra hasta la frontera con Portugal. Solo que ya no hay un rey. Hay 100 reyezuelos. Los nietos que no cayeron en la operación Halia Carrumeiro se han hecho mayores. Uno de ellos, al que todo el mundo llama Charliño, aunque nadie dice el apellido completo, vive en un piso normalito en Pontevedra. Estudió administración de empresas y lleva una empresa de logística que mueve congelado a media Europa. Nadie le ha puesto una escucha todavía. Otro, prima hermana, está casada con un subinspector de la policía local de Vilagarcía, que curiosamente siempre está de baja cuando hay descarga grande. Y una tercera, la más lista de todos, se fue a vivir a Lisboa y desde allí coordina con WhatsApp cifrados y reuniones en hoteles de lujo que paga en efectivo. Ya no usan planeadoras ruidosas. Ahora son veleros de bandera inglesa que salen de Fortaleza, Brasil, con 4 tripulantes que parecen turistas ricos. O catamaranes de alquiler que hacen la ruta del ron por el Caribe y vuelven con los flotadores llenos. O, lo más bestia de todo, contenedores de madera de Ipe que entran por Vigo con declaración de mobiliario de jardín.
y que nadie abre porque los precintos electrónicos están perfectos y el escáner no ve nada raro. Dentro van los bloques de cocaína envueltos en carbono para engañar a los perros. Y cuando toca descargar en tierra, ya no se arriesgan en calas. Compran casas con acceso privado al mar en urbanizaciones de lujo de Aldán o de Atocha. La lancha entra por la rampa privada, descarga en el garaje subterráneo y a las 2 horas ya está el camión de reparto de pescado saliendo hacia Madrid como si nada. Todo limpio, todo silencioso, todo aprendido de los abuelos. La policía lo sabe, pero está desbordada. El Greco Galicia tiene 40 efectivos para vigilar 1.200 kilómetros de costa rota. Europol ayuda. Pero los narcos también han aprendido a usar Signal, Proton Mail y criptomonedas que rebotan por 10 wallets distintas. Cuando pillan a uno, aparecen 3 nuevos. Es la hidra. Cortas una cabeza y salen más. En Cambados todavía quedan los símbolos. La casa del patriarca está cerrada, pero nadie la ha puesto en venta. Los nietos la mantienen como si el abuelo fuera a volver cualquier día. En la puerta hay una placa pequeña que pusieron los amigos. Aquí vivió el rey. Y los fines de semana, los chavales hacen fotos como si fuera un santuario. Algunos hasta dejan flores. En el bar Opeirao, el mismo donde Charlene tomaba el café de las 11, los viejos siguen sentados en la misma mesa. Ya no hablan alto, pero si te sientas cerca y pagas una ronda, aún sueltan la frase: esto no se acaba nunca. Mientras haya mar y haya pobreza, siempre habrá alguien que coja el testigo. Y tienen razón, porque el legado de los Charlins no es solo el dinero que aún está enterrado en fincas que nadie encuentra. Es la lección que dejaron grabada a fuego. En Galicia, el narco no es una mafia externa. Es parte del paisaje. Es el vecino que te saluda por la mañana y que por la noche descarga fardos. Es el compañero del colegio de tu hijo que hoy estudia empresariales y mañana estará en Panamá abriendo sociedades. Es el sistema que enseñó que callando se vive mejor y que si te metes, desapareces. En 2024 hubo un juicio pequeño en Pontevedra. Detuvieron a 7 chavales de entre 21 y 28 años con 380 kilos en un garaje de Sanxenxo. Ninguno tenía antecedentes. Ninguno hablaba. Pero cuando registraron sus móviles, apareció una foto de grupo delante de la antigua casa de Charlene, los 7 haciendo el gesto de la victoria. La policía preguntó al mayor: ¿qué significa esto? Y el chaval, con una sonrisa que helaba la sangre, contestó: significa que el rey ha muerto, pero el reino sigue en pie. Esa frase se la tatuó luego en el brazo, mientras esperaba juicio. Y ahí lo tienes. Los Charlins como marca desaparecieron. Pero el modelo Charlene está más vivo que nunca. Más silencioso, más profesional, más joven y mucho más difícil de pillar. Las rías siguen siendo la puerta de Europa. Los barcos siguen saliendo cuando no hay luna. Y en los pueblos, cuando pasa un Mercedes negro con los cristales tintados, la gente ya no pregunta de quién es. Solo bajan la mirada y recuerdan la vieja norma gallega que Manuel Charlín repetía como un mantra: o que se mete donde no debe, acaba no fondo do mar. El rey está muerto. Larga vida al reino. Hemos llegado al final de esta extensa y reveladora historia sobre el clan de los Charlins, un capítulo fundamental para comprender la evolución del narcotráfico en España y el complejo entramado que aún perdura en nuestras costas. Si este recorrido te ha resultado tan impactante como lo fue para mí investigarlo y contarlo, te invito respetuosamente a que dejes tu reflexión en la sección de comentarios. ¿Crees que el modelo gallego ha desaparecido realmente o simplemente se ha transformado? Tu criterio siempre enriquece la conversación. Agradezco el tiempo que has dedicado a este vídeo. Suscríbete y activa la campanita. Muy pronto publicaremos un nuevo trabajo que, estoy convencido, superará incluso las expectativas que ha generado este. Muchas gracias por tu confianza y hasta el próximo encuentro.